Quiero compartir con ustedes algo que me sucedió hace mucho tiempo, cuando era adolescente. Recuerdo que estaba en la secundaria y tenía una novia de la cual no pondré su nombre por respeto. A mí siempre me ha gustado mucho el rock y en aquellos días hubo una tocata en un lugar que se llamaba el Gran Pool. Al terminar la tocata yo estaba un poco ebrio y decidí ir a buscar a mi novia, ya que hace 4 días que no asistía a la escuela. Iba llegando a su casa y me la encontré. Me dijo que su prima me vio pasar y le avisó por teléfono para que me encontrara antes de llegar a su casa. Le pregunté por qué no había ido a la escuela y me contestó que había estado un poco enferma. Estuvimos hablando por un buen rato y caminando por las calles de su barrio, diciendo a cada momento lo mucho que nos queríamos, hasta que nos sorprendió la madrugada. Eran las 5 de la mañana cuando nos despedimos. Quedamos de vernos al día siguiente en la escuela, pero ella no asistió en los 2 días siguientes, por lo que me decidí a ir a buscarla a su casa. Al hablar con sus padres me dijeron que hace una semana que había muerto. Yo les dije que era imposible porque hace 3 días estuve hablando con ella. Hasta el día de hoy no sé qué fue lo que pasó, pero la sigo recordando con mucho cariño. Les contaré una historia que nos pasó como familia. Llegamos a Santiago y arrendamos una casa en la Florida por Santa Raquel y a pesar de que yo era muy pequeña, me daba cuenta de que en ese lugar pasaban cosas extrañas y al parecer era porque en esa casa se había ahorcado una mujer en la escalera. Trini se llamaba. Recuerdo que mi mamá iba a dejar a mi hermano al colegio y yo me quedaba solo en su dormitorio viendo televisión y siempre se apagaba o se movía la ventana. Me daba mucho miedo, pero lo único que podía hacer era taparme entera y esperar a que llegara mi mamá. La presencia de esta mujer llegó a tal nivel que mi mamá comenzó a perder la razón. La veía colgada en la escalera. Decía también que ella le susurraba al oído que metiera las manos en la lavadora, que era de esas redondas sin tapa. Nuestras habitaciones estaban en el segundo piso de la casa y cuando estábamos acostados en la noche siempre escuchábamos que se movían cosas en el primer piso. Como éramos del sur, mi mamá tenía la costumbre de colgar longanizas y se escuchaba cómo se caían y cuando mi mamá bajaba a recogerlas no había nada en el suelo y estaba todo en su lugar. Mi mamá decía que siempre veía a esta mujer con un vestido blanco, hasta que un día la vio completamente de negro y en menos de una semana llamaron desde el sur para avisarnos que había fallecido un tío que fue como un padre para mi mamá. Cuando estuvimos en el sur en el funeral con mi hermano y mi mamá, mi papá, como trabajaba de noche, nunca sintió nada extraño, hasta que un día llegó a la casa en la madrugada y cuando se acostó y estaba a punto de dormir, sintió que había algo encima de él. Abrió los ojos y era Trini quien estaba sobre él. Mi papá no podía moverse, cerró sus ojos y solo atinó a rezar. Cuando logró moverse, salió corriendo de la casa y se sentó en el medidor del agua. Mi papá se sintió observado y miró hacia la casa y en una de las ventanas estaba Trini sonriéndole de una forma horrible. Mi papá no soportó lo que le pasó y apenas volvimos a Santiago del funeral, nos dijo que debíamos buscar otro lugar para vivir. A las semanas después mis padres se encontraron con una vecina en el supermercado y ella les preguntó por qué no nos habíamos visto. Mis padres le respondieron que nos habíamos cambiado de casa y ella sorprendida les dijo que era imposible, porque ella escuchaba a mi hermano y a mí jugar en la casa. También escuchaba como si alguien tirara la cadena del baño y que se encendían las luces por las noches. Esa noche éramos 6 amigos, 4 hombres y 2 mujeres y quisimos ver si podíamos entrar al cementerio católico de Coquimbo, pero el guardia no nos dejó, por lo que quisimos entrar al otro cementerio, al municipal. Dentro del cementerio estaba todo oscuro y muy descuidado. Había muy poca iluminación porque los árboles tapaban todo tipo de luz. Se escuchaba también el sonido de las luces navideñas que tenían algunos nichos porque era época de Navidad y en esa atmósfera estuvimos dando vueltas en silencio y tratando de que todo fuera muy respetuoso. Comenzamos a escuchar los sonidos de algunas cadenas como si alguien las estuviera arrastrando y tratamos de identificar de dónde venía el sonido, pero no pudimos hacerlo. Fuimos al sector de los nichos de los bebés que eran extremadamente pequeños y en ese pasillo sí que no había luz, pero de alguna manera logramos ver que justo a nuestro lado pasó un perro negro, solo y deambulando.
Pasó por el lado nuestro como si ninguno de nosotros estuviera ahí. No nos olfateó, no nos miró ni nos ladró. Solo pasó por nuestro lado, siguió su camino y nos ignoró. Sentimos su presencia como algo natural, pero quizás era alguien presentándose o no sé. Tal vez era una alma deambulando en el cuerpo de un perro. Porque un perro cuando es guardián de un lugar y ve a alguien extraño, ladra o mínimo te mira. Luego de eso nos fuimos del cementerio para dejar a las almas descansar. Les contaré mi historia, pero no sé si fue un sueño o fue real. Mi esposo falleció en diciembre del año 1999. Él tenía 27 años y yo 24. Su muerte fue muy abrupta. Dicen que él no se dio cuenta de lo que había pasado y que trató de volver, pero no pudo. Por lo que se darán cuenta, murió en un accidente, dejándonos a mi hijo en ese entonces de 3 años y a mí solos. Mi pena era inmensa y yo ya no quería seguir viviendo. Todos los días lo sentía conmigo en casa. Podía sentir su presencia, pero por más que lo buscaba, no lo veía. Hasta que una noche, meses después, soñé con él. Él me venía a buscar y yo me iba con él. Pude verme desde el techo de mi pieza, en mi cama, y a mi hijo durmiendo al lado mío, y mientras estábamos en el aire, sentí a mi hijo llamarme. Ahí reaccioné y le pedí que se fuera solo, que yo estaría bien, pero que me quedaría con nuestro hijo. La historia hubiera quedado ahí ya que no se lo conté a nadie, pero después de ese episodio, cada vez que alguien le preguntaba a mi hijo por mí, él contestaba: mi papá va a venir a buscar a mi mamá. Después de contar 3 o 4 veces lo mismo, a mi mamá le llamó la atención y me preguntó por qué mi hijo respondía eso. En ese momento le conté lo que había soñado y me dijo que quizás no fue un sueño. Si te hubieras ido con él, te hubiéramos encontrado muerta al lado del niño. Hasta el día de hoy no sé qué creer. Les contaré algo que nos pasó como familia, en específico a mi hija que en ese tiempo tenía 4 años, pero ahora ya tiene 21. Con mi marido fuimos a dejar flores a una de sus tías al cementerio general. Hacía un poco de calor, así que le dije a mi esposo que iría con nuestra hija a la sombra cerca de un nicho. Encima de ese nicho había una cinta de regalo muy larga y mi hija estaba un poco aburrida y se puso a jugar con ella. Cuando nos íbamos del cementerio, mi hija me preguntó si podía llevarse la cinta de regalo y yo le dije que sí, pero nunca pensé que sería algo tan malo habérsela llevado. Llegamos a la casa y yo iba a botar la cinta, pero mi hija me pidió que no lo hiciera porque era muy bonita, así que no la boté. Cuando nos acostamos, mi hija despertó llorando porque alguien le había tocado la cabeza mientras dormía. A partir de ese día comenzó a tener pesadillas. Ella soñaba que yo me iba de la casa o que me atropellaban. Soñaba que su papá la golpeaba y muchas otras cosas, pero todas muy malas. Una noche sentimos un ruido muy fuerte, como si se hubiese caído algo pesado. Mi marido fue a revisar, pero estaba todo en su lugar y así empezó a pasar todas las noches. Le dije a mi marido que desde que nuestra hija trajo esa cinta de regalo del cementerio, nos estaban pasando esas cosas, así que al día siguiente fuimos al cementerio. Y como sabíamos dónde había encontrado la cinta a mi hija, le dijimos que la dejara y que pidiera perdón, y desde ese entonces mi hija nunca más tuvo pesadillas, ni se sintieron ruidos extraños en la casa. Cada vez que íbamos al cementerio cuando ella aún era pequeña, ni una hoja de un árbol la dejábamos llevar. Esto me pasó cuando tenía 17 años. En ese tiempo estudiaba en la escuela nocturna y tenía un pololeo a larga distancia. Un día mi pareja me dijo que había conocido a alguien que le contaba las cosas que yo hacía y que además sabía todo sobre mí. En ese momento sospeché en uno de mis amigos, ese típico amigo que siempre se hace el lindo con las mujeres. Como yo estudiaba en las noches, llegaba tarde a casa. Tenía mi pieza solo, pero no tenía puerta. Recuerdo que tenía una litera y al frente de la litera estaba la televisión. En ese tiempo dibujaba grafitis y tenía dibujos pegados en la pared, póster y esas cosas justo al lado de la televisión. Saliendo de mi pieza estaba la escalera para bajar al primer piso y algunas veces cuando estaba solo,
Escuchaba como si alguien viniera subiendo, pero no le tomaba mucha importancia porque la casa en sí crujía mucho. Una noche estaba viendo televisión y de reojo vi la silueta de una mujer de baja estatura. La vi de espaldas como si ella estuviera viendo los dibujos que habían en la pared. Como me estaba quedando dormido, pensé que lo había imaginado. Me froté los ojos para ver si todo estaba bien y al abrirlos ella estaba de frente mirándome. No logré ver su cara, pero desesperado salté de la cama. Prendí la luz porque no sabía qué estaba pasando, pero ella ya no estaba. Esa noche no pude volver a dormir. Al día siguiente, al hablar por teléfono con mi polola a distancia, le conté lo que me había pasado, y es ahí cuando ella decidió contarme quién era la supuesta persona que me conocía y me vigilaba. Según ella, con sus amigas decidieron jugar a la Ouija, donde hicieron contacto con una niña de 12 años, que supuestamente se había quitado la vida y era ella la que me seguía. En ese momento no creí todo lo que me estaba pasando. Incluso terminamos. Con el tiempo mi hermano menor también la vio, y no sé si tendrá que ver con esto, pero lo peor fue cuando el papá de mi polola a distancia se quitó la vida al mes de que pasó todo esto. Esto que les voy a contar sucedió en el año 2004. Eran tiempos de muchos problemas en mi familia, uno tras otro, y cuál de todos más complicados. Era como si nos hubieran caído las 7 plagas juntas y ni decir de mi matrimonio. Con mis 3 hijas mayores y mi exmarido fuimos a comprar al supermercado con los pocos pesos que teníamos. Estábamos en eso cuando, con mi hija mayor que en ese entonces tenía 12 años, fuimos al baño y al salir y lavarnos las manos, empezamos a ver caer cientos y cientos de gusanos blancos y gordos, que caían y caían desde un tubo de desagüe que había pegado a la pared y se esparcían sobre los lavamanos. Era impresionante ver cómo salían a borbotones. Salimos corriendo del baño con mi hija y justo afuera nos encontramos con una señora del aseo y le dije que fuera a ver lo que estaba pasando, que cientos de gusanos caían por el tubo de desagüe sobre los lavamanos. Cuando volvimos a entrar, ahí sí que quedé helada, porque no había ni siquiera un gusano, nada, y solo nos demoramos un par de segundos en volver a entrar al baño. Este suceso siempre lo recuerdo porque había escuchado por ahí que son hechizos que tiran las malas personas cuando le desean la muerte a alguien. Es la única explicación que le encuentro a ese hecho sobrenatural que me pasó. Hace algún tiempo, cuando mi hijo tenía 2 años, fuimos al cementerio a ver a la abuela. Después de visitarla y dejarle arreglado su nicho, nos dispusimos a caminar por el cementerio. Al recorrerlo, nos encontramos con el sector en donde habían muchos nichos de niños. Mi hijo, en su inocencia, encontró un autito y se puso a jugar con él. Cuando nos íbamos, él no quiso devolver el auto. Llorando, nos insistió en que quería llevárselo a casa y dejamos que lo hiciera, pero con la condición de que algún día teníamos que volver a dejárselo a su dueño. Cuando llegamos a casa, él siguió jugando con su autito en todo momento y estaba muy feliz. Al caer la noche, mientras estábamos viendo televisión, de la nada mi hijo empezó a llorar muy asustado. Estaba sentado en medio del sillón entre su padre y yo y nos dijo que el niño estaba enojado y que quería que le devolviera su autito. Con mi marido intentamos calmarlo. Le dijimos que no había nadie, pero él con su manito nos indicaba que estaba en un lugar del living donde no había luz, con una cara muy fea y muy enojado. Al rato logramos calmarlo, pero no soltaba a su papá. Fuimos a acostarnos y cuando se durmió, con mi marido conversamos y decidimos que al día siguiente debíamos ir a devolver el autito al cementerio. Esa noche mi hijo tuvo muy mal dormir. No nos dejaba ni siquiera que fuéramos al baño porque seguía diciendo que el niño estaba en la puerta de la pieza. Al otro día, cuando nos levantamos, mi hijo volvió a decir que el niño quería su autito. Así que lo tomamos y le dije que él no debía tomar nunca nada del cementerio que no fuera de él, y que iríamos a devolver ahora mismo al autito. Partimos al cementerio y nos dirigimos al lugar y dejamos el autito. Le dijimos a nuestro hijo que le pidiera disculpas al niño. Él lo hizo y sacó de su bolsillo otro autito y le dijo: «Amigo, disculpa, te traje otro». Días después le preguntamos si había vuelto a ver al niño y nos respondió que no, que su amigo había quedado muy contento con el nuevo auto que él le regaló. Siempre que vamos al cementerio pasamos y
aún están en la tumba los dos autitos. Cuando tenía 15 años, en la casa de mis papás había un espejo grande de cuerpo entero en mi pieza. Estaba ubicado justo enfrente de mi cama y de mi ventana. Una noche estaba durmiendo y comencé a tener pesadillas. Desperté asustada y lo primero que vi al abrir mis ojos fue el espejo, y vi claramente a una silueta que estaba parado al lado de mi cama. Parecía ser un hombre, pero podía verlo solo a través del espejo. Me asusté y me cubrí hasta la cabeza. Me di vuelta y solo pensé en no hacer caso a lo que acababa de ver, para tratar de seguir durmiendo. Una noche estaba viendo películas en el living y eran las 2 de la madrugada cuando empecé a escuchar ruidos en la cocina y en el baño como si alguien estuviera ahí. Incluso escuché cómo dieron unos golpes en la puerta. Asustada fui a ver y no había nadie. Me fui a acostar y de nuevo empezaron las pesadillas. Al abrir mis ojos miré en dirección al espejo y en él vi a una mujer anciana con una cara horrible. Parecía una bruja y estaba acostado a mi lado mirándome fijamente, pero al igual que la vez anterior solo podía verla en el espejo. Me dio tanto miedo que di un golpe con mi mano a donde veía su cara y se esfumó su figura. Al día siguiente me puse a pensar que era muy raro lo que me estaba pasando y se me vino a la mente el espejo. Comencé a investigar y descubrí que son portales y que era muy malo ubicarlo frente a tu cama. Y peor aún si hay una ventana también frente al espejo porque la energía rebota y no fluye. A raíz de esto decidí sacar el espejo de mi pieza y nunca más me volvió a suceder nada. Aún tengo el mismo espejo en la misma casa pero en otra ubicación. Fue algo muy extraño que nunca olvidaré. Esto le sucedió a mi hermano en el año 1998. En ese tiempo mi hermano arrendó una casa para irse a vivir con mi cuñado y mi sobrinito de meses. Yo siempre he sido muy intuitiva y no me gustaba ir a esa casa. La encontraba tétrica. No había forma de que me gustara. La encontraba rara y fea. Yo solo era una niña, tendría unos 8 años. Un día mi cuñada me pidió que me quedara con ella para acompañarla ya que mi hermano tendría turno de noche. Le respondí que no, pero me rogó tanto que terminé aceptando. Llegó la noche y me sentía observada. Quería irme a casa, así que mi cuñada tuvo que ir a dejarme. Lo bueno es que vivía al frente, casi cruzando la calle. Días después mi hermano nos contó que tuvo un sueño muy feo. Soñó que una mujer de rostro perturbador con un vestido blanco le decía que se llevaría a mi sobrinito, y él luchaba con ella para que no se lo llevara. De un momento a otro mi hermano despertó y escuchó que mi sobrino lloraba desconsolado, pero no lo encontraba por ningún lado. Mi hermano buscó por toda la pieza e incluso desordenó toda la cama y nada, no lo encontraba. Hasta que volvió a mirar el suelo por un lugar en donde ya lo había buscado y ahí estaba. Pero lo más extraño fue que lo encontró con su dedito índice sangrando. Mi hermano y su pareja intentaron comprender cómo se había hecho esa herida si no había nada que se lo pudiera provocar. Mi hermano no cree en cosas paranormales, pero esta vez reconoció que esa mujer se quería llevar a su hijo. Después de este hecho, en esa casa empezaron a suceder cosas que no eran normales. Un día mi hermano llegó del trabajo, dejó sus llaves sobre un mueble y entró al baño. Cuando iba saliendo, alguien le tiró las llaves desde el segundo piso con mucha fuerza. Mi hermano subió y encontró a mi cuñada mudando a mi sobrino y le preguntó por qué le había tirado las llaves, si él antes de entrar al baño las había dejado sobre el mueble. Mi cuñada, sorprendida, le respondió que cómo se las iba a tirar, si ella estaba arriba viendo a su hijo y en ningún momento había bajado al primer piso. Mi hermano siempre nos contaba que pasaban cosas extrañas en su casa y que además se había enterado por otras personas que en esa casa vivía una mujer con sus hijas y que a ella les había hecho muchos abortos ahí mismos en su casa. No sé si esto tendrá algo que ver con lo que sucedía. Cuando era niña no tenía amigas. De hecho, sufría bullying. Era una niña muy introvertida, incluso ya en la enseñanza media tenía solo 2 amigas. Ni siquiera tuve un pololo anterior a mi actual pareja.
Siempre me cuestioné muchas cosas en la vida y una de esas era si algún día tendría pareja o familia. Cabe mencionar que tenía muy baja autoestima. Cuando tenía 15 años soñé que estaba en una sala de parto. Sentí los dolores tan reales que no parecía un sueño. Luego de dar a luz en el sueño, vi en una cuna a mi bebé. Y también vi al padre de mi hijo, pero solo pude verlo de espaldas. Nunca pude ver su verdadero rostro. Solo vi que era un hombre muy alto de pelo castaño, delgado y usaba una camisa celeste. Ese sueño quedó grabado en mi mente por años debido a lo real de las sensaciones y de lo que viví en él. 2 años después, cuando tenía 17, conocí a mi actual pareja, quien es ahora mi esposo. Fuimos compañeros durante toda la enseñanza media, pero en ese tiempo jamás nos miramos con otros ojos. Pero el último día de cuarto medio empezamos a pololear. Pasaron los años y comencé a tener problemas para quedar embarazada. Sufrí mucho por esto, pero gracias a Dios me embaracé. Un día recordé aquel sueño de niña y todo cobró sentido, ya que el hombre que yo veía como el padre de mi bebé en el sueño era exactamente igual a mi esposo. Y al momento de nacer mi bebé, era el mismo bebé que estaba en la cunita en aquel sueño. Incluso siempre supe que mi bebé sería un niño. Hace unos días vino mi mamá a visitarme y me recordó una experiencia que viví a los 10 años, cuando mi abuelita había fallecido hace solo un par de meses. Todos los martes y viernes después del colegio, el furgón escolar me dejaba en la casa de mi abuelita. Después de que ella falleció, iba menos, pero iba. Un día viernes, el furgón me pasó a dejar y tocó la bocina para que me abrieran la puerta. Ese día debía estar mi tía en casa. Ella me iba a recibir, pero nadie salió. Me bajé del furgón cerca de las 2 de la tarde. Fui a abrir la reja y pude abrirla sin problemas. La puerta de entrada estaba semiabierta. Entré y comencé a llamar a mi tía, pero nadie respondió. Me senté a ver televisión en el sillón y en eso escucho a mi tía que venía desde la calle junto a otra de mis tías. Salí corriendo a recibirlas. Mi tía me miró sorprendida y me preguntó cómo había entrado a la casa si ella había dejado todo cerrado. Abrí la reja y la puerta estaba abierta, le dije. Ella me comenzó a retar de tal forma que incluso llegué al punto de ponerme a llorar y llamé a mi papá para que me fuera a buscar. Cuando llegó mi papá, mi tía no dudó en acusarme y le dijo que yo me había pasado por arriba de la reja, que ella había dejado todo cerrado y que yo le estaba mintiendo. Con mi papá nos fuimos a casa. Eran ya las 9 de la noche cuando escucho que suena el teléfono. En ese tiempo solo existían los teléfonos de casa. Mi mamá contesta y la vi que estaba muy concentrada escuchando. Pasaron unos segundos y me dijo que mi tía necesitaba hablar conmigo. Hola, hija. La llamaba para pedirle perdón por retarla en la tarde, pero quería preguntarle bien cómo entró a la casa, por favor. Nuevamente le dije que me bajé del furgón, abrí la reja, luego empujé la puerta de la casa y me senté en el sillón. Y ella me dijo, ya, mi amorcito, muchas gracias y perdone. Como yo era muy niña en ese tiempo, después de 7 años mi tía me contó lo que realmente pasó ese día. Después de que me fui a casa con mi papá, mi tía fue a comprar al almacén del barrio y se encontró con una vecina que le comentó que se notaba que su mamá quería mucho a su nieta, porque hoy la había visto cómo la recibió cuando llegó en el furgón escolar. Mi tía, sorprendida, le pidió que le repitiera lo que había dicho, y la vecina le dijo que justo iba pasando por su casa como a las 2 de la tarde, y vio cuando llegó el furgón y que su mamá había salido corriendo a recibir a su sobrina. Mi tía, pálida y casi sin poder hablar, le dijo, mi mamá murió hace 2 meses. ¿Acaso usted no supo? Es imposible que usted la haya visto hoy. Las dos quedaron muy sorprendidas, pero la señora insistía en que vio a mi abuelita, e incluso le describió cómo yo estaba vestida ese día. Mi abuelita seguía recibiéndome en su casa. Ella falleció en abril y el siguiente verano fuimos con toda la familia a la playa. La casa de mi abuelita era el lugar de reunión de nuestra familia. Ahí siempre llegaban las cartas y se recibían también las llamadas para encontrar trabajo, por ejemplo. Siempre había alguien en casa, pero esta fue la primera vez que dejamos la casa sola y nos fuimos todos juntos de vacaciones. Eran los primeros días de marzo. Ya habíamos vuelto de la playa cuando una tarde llegó mi tío, que aún vivía en la casa de mi abuelita, a visitarnos juntos con una amiga suya.
Apenas entró, le dijo a mi mamá que le tenía que contar algo muy importante. Esta amiga había sido una polola de mi tío cuando ellos iban al colegio y se la encontró en la feria después de más de 10 años sin verse y ella le dijo: «Hola, mi niño, tanto tiempo. Oye, ¿y cómo te fue en la playa? Supe que te fuiste con toda tu familia. ¿Cómo la pasaron?» Mi tío con una sonrisa le dijo: «Sí, tanto tiempo. Oye, ¿y cómo supiste que estuve en la playa?» Y ella le dijo: «Tu mamá me contó». «Pero, ¿cómo si yo fui el mes pasado a la playa? ¿En qué momento te lo contó mi mamá?» «Yo llamé por teléfono a tu casa el 10 de febrero para saludarte por tu cumpleaños y me contestó tu mamá. Me dijo: «Hola, hija, tanto tiempo. Mi hijo anda en la playa con toda la familia. Yo me quedé acá cuidando la casita, así que llámelo en unos días más». Mi tío quedó helado y le dijo: «Mi mamá falleció el año pasado, no te creo». Pero su amiga le insistía en que así fueron las cosas y no creía que mi abuelita había fallecido. Tengo 43 años, soy padre de familia y vivo en la ciudad de Coquimbo. He visto ovnis desde pequeño, siempre fueron luces en el cielo, pero nada se va a comparar con lo que vivimos con mi familia en mi hogar hace ya casi 2 años atrás. Eran las 10 de la noche y estábamos en el patio de mi casa con mi señora compartiendo tranquilamente, cuando en un instante aparece un objeto no más grande que un balón de fútbol encima de nuestras cabezas. Era de un color naranja con una luz muy tenue, incluso se veía hasta borroso. Llamamos a mi hijo mayor, que aún estaba despierto, y comenzamos a grabarlo con 2 celulares. Lo veíamos a una distancia de unos 15 metros. No emitía absolutamente ningún ruido y a ratos se desplazaba a una velocidad increíble y desaparecía de nuestra vista, pero volvía de la nada. En un momento se acercó tanto que quedó a 2 metros de nosotros y luego tomó distancia nuevamente. En ese momento comenzamos a tener miedo. El objeto dejó de moverse, quedó estático y de alguna forma comenzó a imitar nuestros movimientos corporales. Yo movía mi cabeza hacia arriba y el objeto se movía hacia arriba. Luego giraba mi cabeza hacia la izquierda y se movía a la izquierda. Hizo todos mis movimientos. El objeto interactuó con nosotros. De hecho, nos asustamos tanto que decidimos entrar a la casa, pero el objeto seguía ahí. Los 2 celulares grabaron alrededor de 5 minutos, pero al otro día no estaban los videos en la memoria de ambos celulares. ¿Cómo se borraron? Aún no lo sabemos. Mi abuelo tenía 83 años cuando falleció, hace 8 años atrás, y siempre bromeábamos con el día en el que él ya no estuviera aquí. Yo le decía que ni se le ocurriera venir a penarme a la casa, que si quería me visitara en sueños, pero que por favor no me penara, y él siempre se reía de mí. Un domingo, a meses de su fallecimiento, llegamos tarde a casa. Para mí es un ritual ir todos los domingos a visitar a mis papás, pero como llegamos tan tarde, mis niños y mi marido se fueron a acostar. Como todas las noches, me quedé en pie para asegurarme de que las luces de la casa estuvieran apagadas. Por lo tanto, no encendí la televisión y solo dejé la luz de la escalera encendida para subir al segundo piso. Puse el primer pie en el escalón y de la nada se encendió la televisión. Me quedé paralizada, pero giré la cabeza hacia mi derecha, donde tengo una foto de mi tata riendo, y le digo: «Te dije, viejo, que así no me vengas a asustar». Bajé el escalón y el control de la televisión estaba sobre una mesa del living. Apagué la televisión y me fui a dormir. Mi marido me escuchó hablar sola y me preguntó qué había pasado, por qué estaba hablando sola. Es que se prendió la televisión y debe ser el tata que me anda jugando una travesura, como él le decía a las bromas. Me quedé dormida y empecé a soñar con él. Estaba riéndose de mí y me dijo: «¿Te gustó la travesura, viejita? ¿Cuándo me vas a traer a los niños?». Al domingo siguiente llevé a mis hijos al cementerio y mi hija tiene la costumbre de entrar al cementerio y empezar a gritar: «Tata viejo, aquí llegué, te vengo a ver», mientras corre hacia donde él está descansando. Siempre que sueño con él lo veo feliz y eso me entrega mucha paz. Aunque pasen 1000 años, él siempre me hará falta. Un verano en los años 90 salimos de vacaciones a recorrer el norte con mi familia. Acampábamos en cualquier lugar, bueno, antes se podía. Una tarde bajamos a una caleta en el furgón y decidimos volver por un camino que iba en subida,
como una cuesta. No recuerdo el nombre, pero recorrimos más de 1 hora. Cuando oscureció, decidimos parar en la cuesta en un lugar donde no habían autos, ni luz, ni gente. Tampoco había alguna casa en todo el trayecto. Estábamos tomando un tecito en la parte trasera del furgón, cuando a lo lejos veo que viene un hombre con poncho y un sombrero muy grande, y le dije a mi mamá que le preguntáramos a esa persona cuánto faltaba para llegar a la carretera. Yo vi cómo se acercaba y de hecho me hice a un lado para que pudiera pasar, pero cuando miré de nuevo ya no estaba. Levanté la mirada para buscarlo y hablarle, pero esta persona no estaba por ninguna parte. No podía haber tomado otro camino porque ahí no había nada. Con mi familia empezamos a discutir de dónde había salido esa persona, qué andaba haciendo ahí, si no había nada en kilómetros a la redonda. Nos dio mucho miedo y nos fuimos muy rápido del lugar. Muchos años después, yo diría que 6 aproximadamente, viajando a la costa en la madrugada en el auto, quedamos en Pana detenidos en la ruta 68, en un lugar donde tampoco había casas y por el frente de la carretera estaba el mismo personaje de poncho y sombrero. Eran las 4 de la mañana en un lugar solitario sin casas cerca. Me dio un escalofrío por todo mi cuerpo. No vi por dónde se fue, pero de repente desapareció. Pero la historia no termina ahí. El año 2015 con mi cuñada pusimos un puesto en una feria navideña. Vendíamos artículos de Reiki, inciensos y otras cosas. Estábamos en eso cuando una mujer se acercó a mi cuñada para preguntarle si hacía limpiezas de casa o cosas así. Ellas estaban conversando cuando de repente escuchó a la mujer decir que en su casa se aparecía un viejo con poncho y sombrero que aterrorizaba a su hija más pequeña. En ese momento casi muero del susto. No solo a mí se me aparecía este personaje. Esta es la primera de muchas experiencias que me han pasado en mi profesión, pero fue una de las que más me marcó. A mediados del 2019, con un colega del trabajo, recibimos la ambulancia sin camilla ya que había quedado retenida en un hospital. La buscamos más de 24 horas sin obtener resultados. Incluso pensamos que tal vez la habían ocupado y había quedado en otro recinto, que es algo que suele pasar. Al día siguiente seguimos buscando la camilla y un colega de otra comuna nos preguntó si habíamos buscado en la morgue. Con mi colega nos miramos y respondimos que no. Ya eran casi las 10 de la noche cuando fuimos a buscarla a la morgue y para entrar tuvimos que pedir la autorización al personal correspondiente. Nos autorizaron y entramos y, claro, ahí estaba la camilla con un abuelo de unos 80 años aproximadamente. Ya llevaba más de 24 horas fallecido y estaba muy rígido. A todo esto, para ingresar a las cámaras, el sistema es igual que un refrigerador. La luz se enciende al abrir la puerta. Cuando ingresamos y vimos al difunto, miramos alrededor buscando una bandeja donde se dejan los cuerpos y encontramos una a unos 2 metros. Pero no podíamos girar la camilla porque el espacio era muy estrecho para la maniobra. Así que con mi colega tomamos apenas el cuerpo para traspasarlo a la bandeja ya que era muy grande. Estábamos terminando la maniobra cuando se cierra la puerta y ahí quedamos completamente oscuras con el difunto en brazos y rodeados de más difuntos. Mi colega era de contextura delgada, bajo de estatura y no tenía mucha fuerza que digamos y se le estaba cayendo el cuerpo. Debo reconocer que estábamos casi muertos de miedo. Mi colega con los pies pateaba la puerta pero nadie nos oía. Él no resistió el peso y dejó los pies del difunto en el piso, así que mientras yo lo sostenía por las extremidades superiores, gritábamos para que alguien nos abriera la puerta. Mi colega encendió la linterna de celular y pudimos ver la bandeja para dejar al difunto, pero seguíamos ahí encerrados. Fueron cerca de 10 minutos que se nos hicieron eternos, hasta que de repente se encendió la luz. Era Ramón, un guardia del recinto que riendo nos dijo: ¿Qué les pasó, muchachos? Pero nosotros ni siquiera le contestamos, solo atinamos a salir rápido con nuestra camilla, la limpiamos y nos fuimos a nuestra base. Al día siguiente le contamos a los guardias del recinto la anécdota que vivimos la noche anterior y que si no fuera por Ramón, aún seguiríamos encerrados en la morgue. Todos estaban riendo, pero cuando nombramos a Ramón se quedaron en silencio hasta que uno de los guardias nos dijo: «Pero si Ramoncito falleció hace 4 días atrás». Si llegaste hasta el final del video, te invito a darle me gusta,
suscribirte a mi canal y compartirlo con quien creas que pueda gustarle este tipo de contenido. Saludos desde el cementerio.